La imposición a la renta de los trabajadores bajo relación de dependencia es un tema cuya vigencia se mantiene y se seguirá manteniendo. Y es que en nuestro caso hay una especial situación a partir de la sentencia número 301, en la que la Sala Constitucional innovó en nuestro ordenamiento jurídico tributario. Si bien mi intervención no va a estar dirigida a cuestionar la idoneidad o no de modificar un régimen tan técnico y tan especial a través de la interpretación constitucional, no podemos dejar de alertar que estas reiteradas prácticas atentan seriamente contra principios fundamentales como lo son el de la legalidad tributaria, sus corolarios, la seguridad jurídica, la certeza, la confianza legítima y, cómo no, el propio de la capacidad contributiva, al no existir unas mínimas condiciones que permitan levantar un sistema tributario verdaderamente justo sobre los principios de eficacia, eficiencia y, por supuesto, progresividad de los tributos. Dicho esto, pero antes de entrar en materia, creo que es fundamental que partamos de una premisa para mí vital, y es que las rentas derivadas de los pagos laborales merecen y justifican un régimen especial por razones de distinta naturaleza. Por una parte, tenemos el carácter garantista de nuestra Constitución y por la otra, la protección del salario como derecho humano fundamental que permite al trabajador vivir con dignidad y cubrir para sí y para su grupo familiar sus necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Estas, entre otras razones, justifican que los principios de eficacia y eficiencia en la recaudación, por supuesto, el de generalidad y el deber de contribuir al común sostenimiento de las cargas públicas cedan en beneficio del contribuyente o, en este caso, del trabajador asalariado. Y es que estas rentas, las que derivan del trabajo, ciertamente detentan un carácter inestable, precario y perecedero, y ello, sin duda alguna, justifica o merece una atención especial. Dicho esto, nos referiremos entonces al tema de la base de cálculo y para ello tenemos que paralelamente analizar o remitirnos a la normativa legal y a la interpretación constitucional o a la jurisprudencia constitucional que, como veremos más adelante, constituye verdadero derecho vigente en esta materia. Así, observamos que tradicionalmente el régimen o mejor dicho, la base de cálculo para el caso de los asalariados estaba prevista en el artículo tantas veces comentado, número 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007. Básicamente, esta disposición nos decía, por una parte, que el salario era enriquecimiento neto, es decir, no admite deducción, ni costo, ni gasto. Y por la otra, nos decía que el salario, o mejor dicho, que la base imponible del asalariado era el denominado salario integral, es decir, que comprende sueldos, salarios, remuneraciones, obvenciones y demás remuneraciones de carácter salarial distintas de los viáticos. Es decir, había una gran amplitud en la base imponible a los efectos de la determinación de la renta del asalariado. Esta situación, pues, o esta amplitud en la base de cálculo condujo a que desde el punto de vista práctico el trabajador se viese fuertemente incidido en el pago de tributos, comenzando por el impuesto sobre la renta, considerando que el salario también es afectado por una serie de exacciones parafiscales que todos conocemos y, por supuesto, el impuesto al valor agregado, soportado económicamente en mayor medida por el trabajador, consumidor final por excelencia. Esta situación condujo, sin duda alguna, a una excesiva presión fiscal sobre el trabajador que evidenciaba también un claro desconocimiento de las necesidades reales, efectivas del trabajador y, por supuesto, de su capacidad contributiva. Esta situación, pues, al no ser debidamente atendida por el Poder Legislativo, condujo o llamó a la Sala o al Poder Judicial a pronunciarse, esta vez mediante el fallo número 301. Esta decisión, digamos, fue levantada o tuvo como fundamento la materialización de los principios de justicia tributaria, progresividad del tributo y, por supuesto, el respeto a la capacidad contributiva del trabajador. En esa oportunidad, la Sala señaló que ciertamente el trabajador estaba siendo fuertemente incidido y que se estaba afectando y se estaban desatendiendo sus verdaderas necesidades en el solo pago de impuestos y que por tal razón la Sala debía prestar una solución inmediata y fue entonces cuando procede a modificar la preposición del artículo 31. Y en este sentido,
establece básicamente como base de cálculo el salario normal, excluidas las remuneraciones accidentales, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la ley considerase que no tienen carácter salarial. No obstante el expuesto, y aun cuando la sala ya había fijado ese criterio vinculante, independientemente del cuestionamiento de la validez o no del pronunciamiento por parte de esa sala, nos encontramos que en el año 2014 y en el año 2015 el legislador habilitado procedió a modificar el artículo 31. Esta modificación totalmente cuestionable, no solo por haberse implementado a través de la vía de una ley habilitante, sino por el hecho cierto de que se desatendió a esos principios o a esos fundamentos que sirvieron de base a la sentencia número 301. Como se desprende de la lámina, en el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta 2014-2015 se señala que se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación regular o accidental derivada de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial, distinta de viático y bono de alimentación. Es decir, que el legislador habilitado únicamente respetó, si se quiere, los dos rubros o las dos asignaciones mínimas que deben proveerse a un trabajador para que al menos pueda constituirse en las mínimas condiciones en su puesto de trabajo. Esta situación, por supuesto, condujo a que la sala nuevamente, a fin de tomar un correctivo, se pronunciase, esta vez mediante las sentencias 499 y 673. En esta oportunidad y de manera sintetizada, la sala dijo, primero, ya me pronuncié mediante la sentencia número 301, es decir, que la base de cálculo a los efectos de la determinación de la renta de los asalariados es el salario normal, excluidas las percepciones accidentales. Señala nuevamente que esta posición es consistente con el artículo 133 de la LOT actual 104 y 107. Y señala adicionalmente que esa posición que ratifica, señala que esa posición, lo más importante de esta posición, mejor dicho, es que la sala ratifica que ya se ha pronunciado respecto de la vigencia, alcance, contenido y aplicación de los elementos que conforman el hecho imponible en el impuesto sobre la renta para el caso del trabajador bajo relación de dependencia. Es decir, que la sala establece que hay una provisión a presente y a futuro para el legislador tributario en lo que respecta al establecimiento de los límites para fijar la base de cálculo para el caso de los asalariados. En todo caso, consideramos que independientemente, reitero, de lo cuestionable o no de que sea la sala quien legisle o quien modifique una normativa legal vigente, porque obviamente hay una vulneración a una serie de principios de orden constitucional que deben ser observados, lo cierto es que desde el punto de vista práctico pareciera que esta es la solución más justa para el caso de los trabajadores asalariados, que la base de cálculo sea pues el salario normal. No obstante, consideramos que esta noción o esta base de cálculo debe recogerse de manera adecuada para dar estricto cumplimiento al principio de legalidad tributaria y sus corolarios, seguridad, certeza y confianza legítima en la aplicación de la normativa legal vigente. Al efecto, proponemos que el artículo 31 de una eventual reforma establezca que la base de cálculo o la base imponible para el caso de los asalariados sea el salario normal, es decir, los salarios devengados en forma regular y permanente por la prestación de servicios bajo relación de dependencia. De igual forma, consideramos que debe darse debida atención al artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, dado que es una norma vigente, pero que plantea una contradicción con lo establecido en el artículo 31 actual. Porque el artículo 16, norma vigente, establece que se considera enriquecimiento bruto o ingreso bruto cualesquiera otros proventos regulares o accidentales, tales como los producidos por el trabajo bajo relación de dependencia. Evidentemente, esta norma plantea una contradicción con lo establecido en la sentencia número 301, ratificada por la 499 y la 673, y desde el punto de vista práctico debería ser inaplicable, porque ciertamente la intención o el motivo de esa decisión, era excluir tales percepciones de tributación. De manera que consideramos que debería excluirse esa frase o la noción, digamos, de esas percepciones accidentales de ingreso bruto, o bien establecer un parágrafo
una exención adicional para proveer a estas percepciones accidentales percibidas por el trabajador asalariado un tratamiento similar al que gozan las indemnizaciones laborales en el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ya para concluir, consideramos que, uno, se requiere que la Asamblea Nacional, como poder constituido, atienda a la brevedad posible el llamado a reformar el artículo 31 o el 1416, según la posición que se suma, para dar estricto cumplimiento al principio de legalidad tributaria, confianza legítima, certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la normativa legal vigente. Consideramos igualmente que una eventual reforma debe levantarse sobre la premisa fundamental de que la remuneración salarial es un derecho humano fundamental, inalienable, indisponible, progresivo y tutelado por el ordenamiento jurídico constitucional y supraconstitucional, lo que justifica que los principios de eficiencia y eficacia en la recaudación deban ceder ante los principios constitucionales que sirvieron de base para que la Sala Constitucional dictase su sentencia número 301. Y por último, las percepciones accidentales, periódicas o no, deben estar excluidas de tributación. Y es que los perceptores o los beneficiarios de estas rentas se encuentran en una situación distinta, requieren de un margen de ahorro para poder garantizar una vida o cubrir sus necesidades mínimas en un periodo, aquellos periodos en que las percepciones de tales rentas disminuyen, y que adicionalmente la seguridad social no es una alternativa que pueda aliviar al trabajador por lo pronto en su periodo de contingencia. Por su atención, muchas gracias.